cómo estás, si querés extender tu mano hacia acá, oramos por Marcelo. Padre Celestial, gracias. Gracias, Dios, porque estás en medio nuestro. Y Dios, queremos seguir escuchándote a ti. Usa la vida de Marcelo, Dios, y que cada palabra que salga de su boca sea guiado por tu Espíritu Santo. Dios, que haya cabida en nuestros corazones y que podamos llevarlo a la práctica. En tu nombre, Jesús. Amén. Amén. Buenas tardes, pueden tomar asiento. Que Dios les bendiga. Amén. Amén. Es bueno recibir, ¿no es cierto?, bendiciones, es bueno recibir regalos y muy importante estar siempre dispuesto y abierto a recibir la bendición de Dios. Pero la palabra de Dios dice que es mejor dar que recibir. Y me impactó mucho la primera vez que leí esto porque en mi mente siempre estaba que era lindo recibir regalos y me alegraba mucho cuando regalaba, pero no tanto cuando yo tenía que regalar. Y decía, ¿por qué dice mejor dar que recibir? Y le pregunté un día al Señor. Y Él me decía que cuando vos das es porque vos tenés, y tenés en abundancia. Por eso es mejor dar que recibir. Siempre estamos llenos, por eso lo dijo Dios, siempre constantemente estamos dando. Amén. Y hoy le quiero hablar de un tema que por ahí no es muy cómodo, que a mí particularmente me incomodó mucho y es algo en lo cual estoy trabajando, estoy en proceso, pero sí he intentado en reiteradas ocasiones ponerla en práctica y es justamente la historia del buen samaritano. ¿Hay alguien que la conoce? Sí, hay mucho, ¿no? No voy a preguntar quién la practica, pero porque es algo que Dios nos quiere hablar esta tarde porque nos quiere bendecir. ¿Amén? Y resulta que surgió todo de una pregunta que le hizo un líder y le preguntaba a Jesús, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Entonces Jesús relató esta historia que se encuentra en Lucas 10, del versículo 30 al 37. Y dice así, respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándolo medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino, vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Uno más, por favor. Hizo esta pregunta. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo que cayó en manos de ladrones? ¿Qué nos parece, no es cierto? ¿Quién fue? Es interesante que es un término que solemos usar hasta el día de hoy, el buen samaritano. Y yo entiendo también, me puse a pensar un poquito por qué nos cuesta tanto muchas veces actuar en consecuencia de esta manera. Si sabemos que debemos hacer el bien, si sabemos que debemos servir a otros. Y supongo que fue el Señor que me trajo a la mente en una ocasión que llegué al taller, bastante temprano era, y una persona cuando voy a abrir el portón me dice, hola amigo, dice, ¿será que no me das una mano? Sí, le digo, ¿en qué te puedo ayudar? Resulta que venía con mi carrito y se me pinchó la goma y no tengo para el parche. Y me dijo, mirá, yo tengo 5 chicos, vivo allá lejos y mi sustento es el cartón, y me hizo todo un cuento que casi nos pusimos a llorar juntos los dos. Y me conmovió y le digo, sí, por supuesto que te voy a ayudar. Le digo, y cuando saco mi billetera,
¿cuánto sale el parche? Le digo, y 15 pesos, me dice. Y yo saco mi billetera y miro y tenía solo un 100 pesos adentro. En ese momento era el que más valía. Y pensé, yo también digo, le llevo a dar mis 100 acá, yo tengo que volver a casa todavía, que tal si pincho yo. Y le digo, ¿sabe qué? Vamos a hacer lo siguiente. Le digo, subiste al auto, yo te llevo a la gomería y parchamos tu carrito. Le digo, yo te pago. ¿Está lejos? No, acá, 5 o 6 cuadras. Me dice, bueno, vamos, subiste, te llevo. No, ¿cómo te voy a molestar? Me dice, no, no te preocupes. No, le digo, por favor, le digo, subiste y vamos. Y ya me subí al auto y él no subía. Y ahí se me arriba así y me dijo una mala palabra y me dice, yo quería para tomar, me dice, déjate joder. Y me indignó porque yo me conmoví con él, yo ya las lágrimas ya las tenía acá más o menos del cuento que me hizo y digo yo, pero qué gente desgraciada, digo, uno con toda la buena intención yo quería ayudarle. Y por ahí son esas cosas que muchas veces cierran nuestro corazón, ¿no es cierto? Yo creo que la mayoría de acá habrá pasado por alguna situación de esa, que en alguna ocasión habrán ayudado con mucho entusiasmo, con mucha gana, y no siempre recibimos lo que nosotros pensamos, ¿no es cierto?, que deberíamos recibir. La palabra de Dios dice, lo que uno siembra, uno cosecha, y muchas veces al menos un agradecimiento uno quisiera recibir, pero no es siempre así. Hay situaciones, ¿no es cierto?, que pareciera que nos superan, pero vamos a evaluar un poquito el relato bíblico y vamos a ver algunas características de las personas, ¿no es cierto?, que tuvieron la oportunidad de servir y de asistir a esta persona que estaba pasando en esta situación. Y el primero era un sacerdote, era una persona religiosa, podemos decir que era un líder espiritual, muy preparado en educación, en conocimiento, en poder, tenía autoridad y una vida dedicada al servicio del templo. Yo empecé a imaginar un poquito para cómo fue el contexto de esa situación, cómo fue que llegó a pasar esto, y resulta que Jerusalén está más o menos 750 metros del nivel del Mar Muerto, y Jericó a 400, o sea que hay más o menos 30 kilómetros de pendiente, caminos con muchas curvas, con montañas y un acceso bastante difícil, que en la época la mayoría lo hacían burrito. Y obviamente no hacían el tirón de 30 kilómetros de una vez, supongo, porque era lejos, entonces había posadas, había mesones donde se hospedaban, pasaban la noche algunos y luego seguían su camino. Pero resulta que al ser un camino tan largo, era un camino también peligroso. Y en la época muy poca gente viajaba solo. La mayoría lo hacían caravana por el hecho de que eso era algo que pasaba constantemente y Jesús lo sabía. Ese era un hecho que constantemente pasaba, los asaltos, los robos, y la mayoría incluso terminaban muertos. Por eso Jesús, cuando le empezó a hablar a este líder religioso, contándole esta historia, era algo que estaba bajo el conocimiento de todos. Pero pensaba, yo también decía, bueno, el sacerdote vamos a suponer que él iba al templo. Pero también había otra cuestión, que cuando él vio a esa persona, dice que miró y se hizo como que no lo vio y medio que pasó el largo. Y a lo mejor se detuvo y tuvo buena intención y digo, ¿qué hago? Hoy justo me toca ministrar en el templo y resulta que el número 19:11 nos habla justamente acerca de este tipo de cosas. Si un sacerdote llegaba a tocar a un muerto, no podía ministrar, quedaba impuro por 7 días. Y justo le tocaba servicio a esta persona. ¿Qué tal se le tocaba? Perdía el servicio. Y estaba muerto, porque él no se dio cuenta si estaba vivo, si estaba muerto. Entonces posiblemente dijo, no, yo voy a orar bien hoy, voy a servir al Señor, voy a seguir mi camino y en primer lugar que paro, le voy a notificar y voy a pedir a alguien se va a hacer cargo y entonces por ahí yo hago las dos cosas al mismo tiempo y zafo de esta situación. Vamos a suponer, ¿no es cierto?, que pensó de esta manera. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? ¿Sí? ¿Vamos bien? Vamos con el siguiente. El levita. El levita, que era una persona que tenía una vida consagrada al Señor. Él era responsable de los objetos sagrados
Era una persona muy instruida y enseñaba desde pequeño, ¿no es cierto? Y también era encargado de la adoración, que por ahí eso quiero resaltar. Y vamos a suponer que el levita volvía justamente del templo y se topó con la misma situación del sacerdote y lo miró y dijo, ay, 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 ese justo hoy que el servicio fue tan largo, cantamos, tocamos, ya estuve 2 horas antes, salí 2 horas más tarde y encima me topo con esto. Y él sabía en su corazón que debía actuar. Y obviamente yo creo que si la persona que estaba ahí tirada le llegaba, si podía ver el ojo y veía al sacerdote o al levita, decía, bueno, hoy estoy salvado. Fue Dios quien me mandó a esta persona. En cambio hizo lo mismo. Le pesó en su corazón posiblemente, tuvo la mejor intención, el deseo de actuar, pero hizo lo mismo que el sacerdote. Siguió su camino y dice, bueno, cuando llegue al primer lugar que pare voy a dar aviso y alguien ya se va a hacer cargo. Pero resulta que Jesús también nombró a un samaritano. Y conociendo un poquito la historia, ¿no es cierto?, de los samaritanos, eran personas que tenían raíces compartidas con los judíos. En un momento ellos se mezclaron con otros pueblos, que era un mandato que Dios le había dicho, que no se mezclen, y eso hizo que se creen cierta diferencia entre ellos y tenían mucha disputa. Y una de ellas era por la diferencia religiosa, pero la que más conozco yo es la disputa por el lugar de adoración, por el caso de la mujer samaritana, esta que cuando Jesús le habla con ella, ella le dice, no, porque ustedes dicen que tenemos que adorar en Jerusalén y nosotros decimos que tenemos que adorar acá, donde adoraba Abraham. Y Jesús le dijo en ese momento, no importa dónde adore, va a llegar un momento que vamos a adorar en cualquier lado, como lo hacemos hoy. No importa el momento ni la situación, lo importante es que adoremos al Señor. ¿Amén? Sí, yo estoy seguro de que necesitamos congregarnos, necesitamos juntarnos, porque un día allá en el cielo vamos a estar todos juntos. ¿Amén? Por eso nos congregamos acá, venimos a juntarnos y venimos a escuchar palabra de Dios. Y interesante, ¿no es cierto?, que samaritano y judío no se podían ni ver. Ellos se odiaban entre ellos, ellos se detestaban. Imagínense que en una ocasión cuando uno de los fariseos estaba debatiendo con Jesús, el insulto más fuerte que tenía era, no digo yo que sos samaritano y que tenés demonios, le dijo. Imagínense al nivel que llegaba, el odio que le tenían los samaritanos, que ese era un insulto más bajo para el judío, un samaritano. Y no va que Jesús justamente pone ejemplo, un samaritano. ¿Qué nos está enseñando el Señor con esta palabra? Por favor, si puede poner el próximo. Pero también le quería contar otra cosa, que no siempre me fue tan mal con el hecho de ayudar a una persona. Resulta que en una ocasión, cuando yo recién empezaba a venir a la iglesia, estábamos con 4 compañeros de trabajo esperando que nos abran una casa. Y resulta que veo que pasa una anciana del otro lado de la calle y me hace señas. Y estábamos los 4, pero el único que vio fui yo. Entonces miro así, miro por acá, no había nadie. Y bueno, cruzo la calle, voy y le digo, señora, ¿en qué le puedo ayudar? Y dice, ¿sabe que yo vivo en, no me acuerdo si me dijo Candelaria, Grupal Fondo? Me dice, necesito llegar a mi casa y no tengo ni para comer ni para el pasaje. ¿Será que me puede ayudar? Y claro, uno recién conoce a Cristo, obviamente saqué mi billetera y me dejé creo que 2 pesos para el pasaje que salía en ese momento y le di todo lo que tenía. Y vuelvo con mis compañeros allá y nadie vio nada, nadie se percató de nada. Y cuando yo llego donde estaban, miro sí y no veo más a la señora, no sé si subió ya en el colectivo, si se fue. Pero le cuento que me trajo una paz, me trajo un gozo, una alegría, que toda la mañana mi momento cambió, todo me daba vuelta en la cabeza y me hacía pensar en eso. Y me dejó regulando por mucho tiempo eso. Obviamente ahora me acordé porque seguramente preparando el mensaje el Señor me trajo a la cabeza. Qué bueno
que es estar atento, ¿no es cierto?, a la necesidad de otra persona. Yo no sé, a lo mejor esta anciana tenía una gran necesidad y el Señor me usó en ese momento, pero me trajo paz, me sentí tan bien ayudándola. Pero la respuesta de Jesús, la pregunta de Jesús, ¿no es cierto?, cuando le dice, ¿quién de estos tres crees que fue? El prójimo. Y fíjense que ni siquiera el líder religioso se atrevió a decir el samaritano, sino que dijo el que usó de misericordia. En la boca de ellos tampoco aparecía esa palabra, ¿no? Entonces, ¿qué le dijo Jesús? Ve y haz tú lo mismo. Eso es lo que el Señor anhela y desea de nosotros, que nosotros hagamos lo mismo. Amén. Escuché un testimonio que me impactó mucho y también me llevó a pensar en esto. Resulta que en una ocasión, en una iglesia, los jóvenes, el grupo de jóvenes dijeron, ahí tengo un familiar que trabaja en un asilo anciano y nos dan la oportunidad de ir a pasar 1 hora con ellos una vez por semana. ¿Y quién se engancha? Y unos cuantos, yo voy. Y entre medio había uno que yo le puse el nombre Carlos, y dice, cuando ve así una chica que le gustaba, levanta la mano que va, entonces él también levantó la mano. Y bueno, la cuestión que llegó el viernes a las 5 de la tarde, ellos tenían el día de visita con los ancianos, y bueno, dice que fueron todos, y cada uno se dispersó, dice que había un espacio abierto, verde, y los ancianos paseaban por ahí, entonces ellos tenían la oportunidad de acompañarle, algunos en silla de ruedas, otros con la sonda, con lo que sea, le iban acompañando. Y resulta que Carlos va y se para y dijo, ay, ¿qué vine a hacer acá? Dice. Entonces ve a un ancianito que miraba al parque y va y se para atrás en su silla de ruedas y se apoya, y cuando se apoya así, dice que el anciano le toma la mano. Y bueno, ahí dice que él observó, miró, el anciano le tomó la mano, le conversó al anciano, pero el anciano no decía nada, solo miraba nomás. La cuestión que pasó la hora, volvió a su casa, parecía todo normal. El otro viernes pasó lo mismo, llegó y vio al anciano y lo primero que hizo fue se apoyó. Cuando se apoyó, el anciano le agarró la mano. Y bueno, él ya con eso ya estaba cumpliendo, ¿no es cierto? Y mientras tanto observaba a su enamorada. Y hizo eso por 3 meses. 3 meses más continuamente llegaba y lo primero que hacía era irse a parar al anciano, y el anciano le tomaba la mano. Pero resulta que llega un día y no está el anciano en el lugar que siempre lo encontraba. Entonces va y se para, empieza a mirar y dice, ¿ahora qué hago acá? Y de repente pasa una de las chicas, las que cuidaba, y le dice, disculpe, dice, el anciano que se ponía acá en la silla de ruedas. Ah, ¿no te enteraste? Dice, anoche partió, dice. Dijo él, y dice, pero si querés, ahí está la hija, si querés podés hablar con él, la hija o la nieta, creo que está juntando sus cosas todavía. Entonces él agarra y dice, bueno, voy a conversar, preguntarle qué le pasó, y llega y le dice, bueno, yo soy el que vengo los viernes, ¿sí? ¿Y qué pasó con su papá? Dice, no, mi abuelo era ese. Ah, ¿vos sos el que venía los viernes? Sí, dice, ¿por qué? Le dice. ¿Sabes que anoche vinimos porque nos llamaron y el abuelo se estaba sintiendo mal? Parecía que nos llamaron porque dijeron, parece que esta noche nos pasa. Entonces vinimos con toda la familia. Y yo soy cristiana, le dice la nieta. Entonces, yo sé que mi abuelo aceptó a Cristo, pero yo quería estar segura. Y le digo, abuelo, por favor, haceme una seña, al menos vos tenés a Jesús en el corazón. Y mi abuelo ya hacía mucho tiempo ya que no hablaba, que no decía una palabra. Pero en ese momento me miró a los ojos y me dijo, pero mi hija, dice, si Jesús todos los viernes viene y nos tomábamos la mano 1 hora juntos, dice. Y eso me conmovió el corazón. Pues sí, qué tremendo, ¿no es cierto? Que a veces nosotros pensamos que haciendo grandes cosas agradamos el corazón de Dios. Yo estoy para más, yo necesito hacer algo grande. Y Jesús está en las pequeñas cosas, en los detalles más simples. Yo te aseguro que ahí está Jesús. Y si nadie te ve, Él te ve. El samaritano bajo ninguna circunstancia él consideró los gastos, que es lo primero, ¿no es cierto? Nosotros pensamos
en la billetera, a ver cuánto nos va a costar. Ya para lo que sea que tengamos que hacer, lo primero que hacemos, empezamos a considerar los gastos. Pero yo te aseguro que el Señor va a proveer todo lo que vos necesites si vos le vas a servir. Amén. Él es nuestro proveedor, Él es nuestro protector y Él está al cuidado de todos los detalles. Y no son las grandes cosas las que van a cambiar la sociedad y el mundo, van a ser las pequeñas cositas. Que si cada uno de nosotros ponemos nuestra parte, yo creo que todo iba a funcionar diferente, ¿no es cierto? Amén. ¿Usted le cree al Señor? Es por eso que está esta palabra en la Biblia. Y yo sé que estamos llenos, ¿no es cierto?, de muy buenas intenciones para diferentes cosas. Pero no alcanza con solamente tener buenas intenciones. Necesitamos también llevarlo a cabo y la demostración debe ser con hechos. De nada sirve observar y ver la necesidad y no ponernos al servicio y a la voluntad de nuestro Dios. Amén. Próximo, por favor. Cuando esta persona le pregunta a Jesús, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Jesús le dijo, ¿y tú qué lees? Porque ellos usan una especie de filacteria. La pastora nos explicaba la vez pasada que era eso, que eran varios pasajes bíblicos. Y uno de los pasajes decía, amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y ahí este líder religioso le pregunta a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Y fue ahí donde Jesús comenzó a relatarle esta historia. Pero cuando finaliza, Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Amén. Eso es lo que el Señor quiere. Por favor, si pone el próximo. Y me llama la atención también este pasaje que resume, ¿no es cierto?, todo lo que venimos hablando en este relato bíblico, que dice así, y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. El Señor nos está hablando como iglesia y te necesita a vos, me necesita a mí y necesita que todos seamos ese samaritano. Por algo Él nos dejó esta gran enseñanza en la palabra y todos tenemos, pero necesitamos concretar. Sin hechos no tiene mucho sentido. Podemos oír y entra acá y sale al otro lado, pero necesitamos poner en práctica la palabra. Amén. Vamos a inclinar la cabeza y vamos a orar un ratito. Vamos a pedirle al Señor que nos traiga revelación de todo aquello lo cual nosotros estamos necesitando para que sea activado ese don de servicio en nuestra vida y podamos salir con una actitud diferente. Yo creo que Jesús ya hizo mucho por nosotros y lo sigue haciendo constantemente. Ahora yo creo que es tiempo de que nosotros hagamos algo por Él. ¿Y qué puedo hacer yo por Jesús si Jesús tiene todo, está en su trono? Como decía el versículo, por cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. ¿Usted quiere servir a Jesús? ¿Queremos honrar a Jesús? ¿Queremos hacer algo en agradecimiento por lo que Él hizo por mí? Aprendamos a servir a los demás, aprendamos a servir al otro. Yo creo que es la manera más práctica y sencilla, la cual el Señor nos dejó bien sencilla, ¿no es cierto?, marcada en la palabra. Falta llevar a la práctica. Pero también puede ser que haya alguno en medio nuestro que no tuvo la oportunidad. Yo sé que la pastora ya hizo un llamado y llamó a aceptar a Jesús en el corazón, pero por ahí alguno no pasó y se quedó con las ganas. Y ahora está pensando y dice, ¿por qué no pasé? Si Dios ya me llamó. Dios es un Dios de oportunidades que constantemente nos está llamando, nos ama. Él nos desea aún mucho más de lo que nosotros imaginamos y desea tener una relación con nosotros. Y déjame decirte que hay otra oportunidad. Y yo voy a orar, te voy a acompañar. Y si querés hacer esta oración conmigo, hacela de corazón, porque yo te aseguro que Jesús va a cambiar tu vida. Y si lo crees, levantá la mano conmigo y decía así, Señor Jesús, en esta tarde
yo te recibo en mi corazón. Yo te acepto como mi único y suficiente Salvador. Perdóname mis pecados y ayúdame a cambiar. Yo anhelo que tú renueves mi vida, que me bendigas y que me ayudes a ser de bendición. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Una cosita más, como recién lo hizo la pastora, yo quiero volver a hacer un llamado a que pasen al altar. Todo aquel que hizo esta oración por primera vez, el altar está abierto, mientras la iglesia se pone de pie y vamos a estar orando por todo aquel que aceptó a Jesús en el corazón. Y Dios tiene algo especial para tu vida. Dios te anhela, te desea. Adelante, pasen. Todos los que oraron conmigo por primera vez, pasen. Porque Dios nos da oportunidades. Bienvenida. Dios es bueno, Dios es fiel y es un Dios de misericordia. Bienvenida. Y la misericordia de Dios hoy nos alcanzó y nos quiere también acompañar. La misericordia de Dios nos acompaña y nos rodea constantemente. Y yo puedo dar fe de eso. Constantemente la misericordia de Dios nos rodea. Así que vamos a orar, vamos a bendecir a estas hermanas que pasaron hoy. Ustedes son mis hermanas porque tienen a Jesús como lo tengo yo en el corazón. Amén. ¿Sí? Oramos. Señor amado, te damos gracias por esta tarde. Gracias por el privilegio que nos das de disfrutar de tu presencia, Señor. Gracias porque eres, siendo un Dios todopoderoso, vienes también, Señor Jesús, a morar en nosotros y nos concedes aún mucho más de lo que necesitamos. Por eso en esta tarde, Señor Jesús, yo te ruego y te clamo que bendigas a estas hermanas, que seas tú, Señor Jesús, en su corazón. Que tú le concedas todo lo que ellos desean conforme a tu voluntad. Que tu presencia sea notoria en sus vidas y que ellas de acá en adelante puedan ser unas servidoras para honra y gloria de tu nombre. Yo las bendigo en el nombre de Jesús y declaro la unción y la cobertura de Cristo Jesús en sus vidas. Amén. Que Dios les bendiga. Amén, amén. Que Dios les bendiga. Y si quieren acompañar al chico, el que aún no le acompañó, por favor, amigo, aguantamos, cachito. Quería acompañarle un ratito, nosotros te esperamos acá, ¿sí? Todos los que pasaron, y amados hermanos, es un llamado a servir. Yo sé que nos cuesta, yo sé que no es fácil, pero usted quiere ser bendecido. Vamos a servir, vamos a hacerlo. No importa la actitud, sería bueno que todos lo hagamos con la mejor actitud, con la mejor gana, pero yo creo que vamos a servir. Yo creo que en el proceso el Señor nos va a ir formando y preparando y nos va a sacar muy bueno para su servicio. ¿Usted lo cree? Amén. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor. Señor amado, te clamamos en esta tarde, Señor, para que nos dirijas, para que derrames ese espíritu de servicio sobre nuestra vida y nos ayude, Señor Jesús, a hacerlo de corazón, con ánimo, con gozo y sin, Señor Jesús, escatimar muchas veces los recursos, porque sabemos que eres un Dios de recursos inagotable, que vas a proveer aún mucho más de lo que necesitamos. Y yo en esta tarde bendigo a esta iglesia, Señor Jesús, y oro con fe, sabiendo de que tú vas a derramar esa unción sobre cada uno de mis hermanos. Yo los bendigo en el nombre de Jesús y oro para que ellos sean levantados cada día más como líderes, gozosos, alegres, parados firmes en la brecha para servir a nuestro Dios. En el nombre de Jesús yo bendigo a esta congregación y declaro que la mano de Dios te va a acompañar en lo que sea que tú emprendas. En el nombre de Jesús, amén. Amén. ¿Sí, amigo? Bueno, Dios te bendiga y te guarde, haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Dios alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Que Dios le bendiga.